Buenas noches, soy el maestro FIDE Alessandro Manzone. En estos días todos venimos jugando muchos torneos online, venimos bastante prendidos con el ajedrez desde nuestras casas por la cuarentena. Y en ese marco es que se dio un match entre Chaco, de donde soy yo, y Corrientes, la vecina provincia de Corrientes, que bueno, logramos reunir 15 tableros, lo cual no está nada mal. Se hizo un match online por la plataforma de Lichess a 10 minutos y 2 segundos por jugador. El match era partida ida y vuelta. Y bueno, esta vez nos tocó vencer a los amigos de Corrientes. Fue 19-11 en nuestro favor el score final. Y lo que voy a hacer ahora es comentar una de las partidas de este match. Elegí alguna que me pareció particularmente interesante, la que se jugó en el tercer tablero en este caso. Y la idea es que en la medida que se sigan haciendo estos matches, seguramente va a haber una revancha, seguramente se va a organizar también algún match contra otra provincia, que es la idea ahora que tenemos este tiempo que nos permite en definitiva disfrutar de nuestra casa, de lo que nos gusta hacer a nosotros, a los ajedrecistas. Y bueno, elegí esta partida entre dos jugadores muy agresivos. Fabricio Añasco de Chaco iba con blancas, el nick de Lichess es Corazón Aguará, acá está. Y Esteban Caro de Corrientes iba de negras, y Peman CTS Corrientes es el nick. Y bueno, ambos jugadores muy agresivos, muy fuertes, que calculan muy bien. Así que la partida fue, bueno, hubo chispazos, digamos, fue bastante complicada. E4 jugó Fabricio Añasco, G6 Esteban Caro, y tenemos una defensa moderna. Excepto que Caro jugó a 6 muy rápido, una jugada provocativa, pero por ahí uno ve esta jugada y dice: quiero refutar esto, me están haciendo una jugada lateral de peón en la apertura, le falta sacar las piezas, todas las piezas están en la primera fila, no hace nada por el centro. ¿Qué es este A6? No es directamente refutable, por ahí uno piensa: tengo que hacer algo para sacar ventaja de A6 y se apura, pero es una jugada que también encaja en varios esquemas que pueden jugar las negras, como ahora vamos a ver. Así que no es tan descabellada, sí puede ser prematura porque bueno, las negras todavía tienen tareas que hacer, ¿no? Tienen que jugar D6, caballo F6, completar el desarrollo. No obstante, A6 sí encajan muchos esquemas, incluso en la moderna muchas veces las blancas juegan caballo C3 y en algún momento las negras juegan A6 para B5, después incluso planean desplazar el caballo con B4, el alfil puede salir por B7. De hecho, todavía las negras pueden optar por un esquema, el famoso hipopótamo, B6, alfil B7, D6, E6, caballo E7, el otro caballo va a D7, que parece mucho, ¿no? Parece un exceso, y sí, es un esquema muy restringido y no debe ser gran cosa para las negras, pero es sorprendentemente duro, no es que las blancas van a barrer a las negras del tablero. Pero sí, A6 debe ser un poquito prematura por el hecho de que ahora las blancas pueden tratar por lo menos de adoptar algún esquema donde A6 no esté tan bien. Y bueno, Fabricio lo hizo de manera razonable, juega C4, gana más espacio en el centro. Caro respondió directamente con C5, y ahora vemos más o menos las intenciones. Quiere transformar esto en un esquema indio, seguramente después de D5 que jugó Fabricio acá, en un esquema tipo Benoni, tipo India de Rey. Ya veremos qué hacen las negras después de esto, pero en ese contexto A6 muchas veces es una jugada razonable. Más adelante puede venir, se va la flecha, puede venir B5, que es una ruptura normal. Acá, bueno, Fabricio ya tenía alguna opción, si no quería entrar en D5, que es la jugada normal, tal vez para aprovechar que ese A6 puede que sea un poco prematuro, tomar ya en C5 tal vez tenga algún sentido. Si las negras quieren recuperar el peón, tienen que jugar dama 5 jaque, alfil D2, dama por C5, y por lo menos las blancas están sacando sus piezas muy rápido, ¿no? Ya tienen un desarrollo considerable. Caballo F6, esto por supuesto es a título ejemplificativo, porque nada de todo esto es demasiado forzado. Pero acá las blancas sí consideran una ventaja de espacio considerable. Esto es un esquema tipo Maroczy,
Las negras todavía tienen bastantes piezas que sacar. No es que las blancas se van a llevar puestas las negras y le van a dar mate, ni mucho menos. B4 acá interesante, gana más espacio porque no se puede comer el peón por caballo D5 con descubierto sobre la dama. Pero algo así sería un intento de las blancas de obtener una posición con alguna ventaja. Es una posición bastante cómoda de jugar, con una buena ventaja de espacio. Las negras juegan un esquema tipo erizo. Tal vez no sea tan fácil jugar E6 por el peón de D6 en este caso. Pero en fin, era un intento de salirse de los esquemas indios que están planteando las negras, ¿no? Así que después de C5, en lugar de todo esto, Fabricio optó por D5. Y acá es donde probablemente las negras, si querían hacer uso de ese A6 inmediatamente, podían jugar B5, tratando de llevar esto a algo más parecido a un gambito venco, ¿no? Donde A6 es útil porque es una jugada que las negras van a tener que hacer de todas formas, pero Caro optó por D6. Y ahora sí entramos más de lleno en un esquema tipo Benoni. Caballo F6. Alfil D3, bueno, esta es la distribución de piezas que eligió Fabricio, que se ve razonable. H3, acá volviendo un poquito, H3 es una jugada que probablemente tenga sentido hacerla y muy posiblemente sea bueno hacerla ya, porque es algo que las blancas van a hacer de todas formas. Una de las ideas, de las tantas ideas de las negras, es jugar alfil G4 y cambiar en F3. Por lo general, una vez que ya jugaron E6 y bueno, no quiero quedar fija la flecha ahí, E6 y después se cambian D5. Después de eso, una de las ideas de las negras es cambiar este alfil de C8 para tener algún espacio para las piezas, porque si no el alfil de C8 y el caballo de B7 de alguna manera quedan compitiendo por la misma casilla en D7, ¿no? H3 es una jugada que siempre va a ser útil y la podría haber hecho acá Fabricio o en las siguientes jugadas. Enroque, E6 y bueno, acá H3 también tiene sentido todavía. Fabricio jugó bien igual, hizo torre E1. Las negras con E6 quieren tomar en D5 obviamente, fijar la estructura de peones, tener la columna E para operar y solucionar un poquito sus problemas de espacio de ser posible, ¿no? H3 tiene sentido en este contexto porque limita mucho al alfil de negras. Entonces después de E por D, el alfil no va a poder salir a ninguna parte, ni a G4 ni a F5. En este caso, si las negras siguen de esta manera jugando como en un estilo Benoni normal, las blancas no tienen por qué tomar de peón C, porque en ese caso B5 y las negras ya obtienen lo que querían, empiezan a empujar su mayoría de 3 contra 2 en el flanco de dama, típica en la estructura de la Benoni, y en conjunción con el alfil de G7 generan una presión considerable en el flanco de dama. Pero acá las blancas tienen la opción de tomar de peón E y tienen una ventaja de espacio considerable en el centro. Como dijimos, estas dos piezas, el caballo de B8 y el alfil de D7 están un poquito trabadas compitiendo por la misma casilla. Es cierto que las negras suelen jugar caballo BD7 y aguantan de todas formas, pero acá esto es muy cómodo para las blancas, ¿no? Viene alfil F4, dama D2, torre Fe1 y operan con una ventaja de espacio prácticamente gratuita. Esto se ve muy bien para las blancas y de hecho hay alguna variante teórica de la Benoni en la que las blancas obtienen algo similar, pero tienen que hacer alguna concesión. Vamos a verla rápida porque es útil para comparar ambas posiciones. D4, caballo F6, C4, C5, D5. Acá estamos hablando de una línea en la que las blancas pueden retomar de peón E, así que se trata de una variante en la que las negras demoran un poquito E6. Caballo F3, enroque, H3, bueno, este es el tratamiento moderno de las blancas contra la Benoni, E6, alfil D3, peón por, y ahora si las blancas quieren tomar de peón E, como en la partida esta vez, no llegan a tiempo porque su rey está en E1, entonces este jaque de torre obliga a alguna concesión. Después de alfil E3, las negras tienen alfil H6, por el alfil de E3 clavado, y en enroque esta vez consiguen jugar alfil por E3, F por E3.
y al no tener peón F, las blancas no van a poder jugar F4, así que las negras pueden instalar una pieza en el punto fuerte de E5, caballo B7, caballo E5, que E5 está en manos de las negras ahora. No es que las blancas no tengan nada por esto, porque tienen la columna F semiabierta para generar algún tipo de ataque, pero acá las blancas tuvieron que hacer una concesión posicional al permitir que E5 quede en manos de las negras. Si comparamos con la estructura de la línea que vimos recién, que se pudo haber dado en la partida, las blancas tenían un peón en F2, entonces con F4 echarían a un caballo que se quisiera instalar eventualmente en E5. Así que por ahí las blancas, simplemente esperando acá con H3, tenían esa posibilidad que no les deja comer a las negras en D5. Por supuesto, Caro muy probablemente hubiera hecho lo que hizo en la partida, cerrando la posición, eligiendo algo un poquito más maniobrero, pero bueno, acá las blancas ya pueden empezar a pensar en atacar en el flanco de dama, que ahora también tienen esa posibilidad, ¿no? Y parece que llegan bastante rápido. Bueno, dicho todo esto, en esta posición Fabricio jugó torre 1, que de todas formas está muy bien. Si E por D5 puede jugar E por D5 de todas maneras, aunque esta vez, en este caso, por ahí las negras por lo menos tendrían la posibilidad de jugar alfil G4, ¿no? Que no creo que sea la solución a todos sus problemas, ni mucho menos, pero no les viene mal cambiar el alfil de casillas blancas, que realmente no tiene nada que hacer una vez que las blancas tienen hecho H3. Así que, bueno, torre 1, E5 fue lo que jugó Caro, que ahora sí entra en un esquema de Benoni checa, con C5 y E5. Las negras tienen menos espacio, este peón de D5 determina una ventaja de espacio importante para las blancas, y la lucha se vuelve un poco maniobrera. Si en la Benoni checa por ahí las negras no tienen hecho A6, muchas veces el alfil sale por E7, a veces sale por G7, pero bueno, acá las negras ya hicieron la opción larga de jugar G6 alfil G7, y las blancas entre tanto dispusieron sus piezas de manera muy razonable, así que deberían tener alguna ventaja acá, deberían estar mejor. Probablemente sea un poco lento todo esto de parte de las negras, pero el contrajuego es claro, quiere jugar caballo 8, caballo H5 tal vez, y F5, y jugar la ruptura típica y atacar en el flanco de rey, ¿no? H3 jugó Fabricio bien, es una jugada útil en todos los casos. Las blancas quieren control de las casillas de su color y quieren evitar ese alfil G4, tal vez no tanto ahora, pero H3 es una jugada útil en casi cualquier momento. Caballo de 8, bueno, F5 viene, indefectiblemente va a llegar. Fabricio jugó alfil G5, provocando F6 primero. Acá tenía una opción interesante de volverse a H4, donde F5 se vuelve más difícil, físicamente se lo impide. G5 no tiene mucho sentido que las negras jueguen G5, porque nunca más F5 va a ser posicionalmente deseable, porque en ese caso nunca van a poder retomar de peón, y después del cambio de por F5 las blancas van a tener una casilla espectacular en E4 para un caballo y van a tener un dominio importante de las casillas blancas. Así que acá F5 por lo menos se impide durante unas cuantas jugadas. Si las negras lo quieren hacer, probablemente tengan que sacar del medio la dama, lo cual es bueno para las blancas, porque desde D8 es más fácil que la dama llegue rápido al flanco de rey. Esto era una opción. Lo que hizo Fabricio también está muy bien, jugó alfil D2. Y bueno, ese peón en F6 no tiene mucho sentido, jugó F5 Caro, que es lo normal. Y ahora Fabricio jugó E por F5, Caro retomó bien, porque tiene que tener E4 bajo control. Y tenemos una estructura más o menos típica para estas estructuras indias, de Benoni y de India de rey, cuando se cambia E por F, G por F. Las negras quedan con dos peones centrales muy imponentes que toman bajo control un montón de casillas. Vemos que todas las casillas centrales y bueno, algunas otras más que son bastante vitales para las blancas están muy bien controladas por los dos peones negros. Ahora, ¿cuál es el problema de los peones de E5 y F5? De momento ninguno muy evidente.
Lo que quieren hacer las blancas es que esos peones avancen, porque cuando avanzan dejan casillas débiles que pueden ser aprovechadas, o bien los peones mismos se debilitan. Por ejemplo, si conseguimos que el negro juegue F4 en algún momento, entonces E4 es una casilla gigante para, sobre todo, un caballo blanco, y las casillas blancas en general se debilitan mucho para las negras si hacen un avance como ese. E4 es otro avance que, bueno, ahora viene en forma de amenaza también, porque justo las piezas blancas están puestas como para una fourchette. Pero también, olvidándonos de la fourchette por un segundo, E4 también genera algún problema posicional para el negro. Ahora esos peones son dependientes el uno del otro. Tenemos una mini cadena de peones con los peones en F5 y E4, y las cadenas se tienen que romper por la base, ¿no? G4 empieza a ser una idea del blanco que se gesta para que el peón de E4 se caiga a pedazos una vez que desaparecen los peones G de las blancas y F de las negras. Por supuesto, nada de esto es inmediato, estamos hablando a grosso modo de cuáles son las ideas del blanco. Ahora, ¿cómo obtener que las negras avancen los peones? Atacándolos, a veces incluso con la ruptura. G4, en este caso las piezas blancas no están bien acomodadas, porque a veces F4 es otra idea para obligarlo a avanzar con E4 y poner un caballo en E3, tocando en F5, bloqueando el peón de E4. Acá las piezas blancas no están acomodadas para una cosa así claramente, así que eso no va a ocurrir. Pero Fabricio jugó muy incisivo acá, la verdad, jugó caballo G5, está muy bien. El caballo se dirige a E6. Ojo que si las negras tienen que largar el alfil de C8, cualquier apertura de la posición lleva a que las casillas blancas sean un problema serio para las negras, porque si se desprenden del alfil de casillas blancas dejan de tener control de todo ese complejo de casillas. Ahora, a veces pasa que simplemente las negras se comen un peón, ¿no? Después de D por E6, a caballo E6, alfil por E6, D por E6, a veces cae el peón de E6 y nada, las blancas no obtienen nada. Normalmente las cosas se ponen muy agudas. Acá Caro jugó dama F6. Lo crítico que siempre está en el aire es este H6, ¿no? H6, caballo E6, hay que hacerla sí o sí, alfil por E6, D por E6. En este caso daría la impresión de que las blancas tienen bastante juego, porque este G4, que es medio fundamental para tomar control de las casillas blancas, llega bastante rápido. Por ejemplo, si las negras quieren acelerar el desarrollo, ojo, también está D4 para las negras, es una casilla que hay que tenerla en vista. Esto es meramente ejemplificativo, la posición es complicada y puede haber otras variantes, pero después de esto uno supone que G4 es el plan de las blancas, y en general el hecho de que las negras se quedaron sin alfil de casillas blancas les puede traer algunos problemas. Acá tiene incluso ciertos problemas de coordinación como para comerse el peón, no es tan sencillo. G4 llega rápido, dama H5 como en la partida es otra idea, así que esto se ve complicado y de doble filo, especialmente en una partida de 10 minutos. Era una opción definitivamente, pero las blancas tienen buen juego, probablemente estén mejor incluso, aunque es terriblemente complicado. ¿Para qué vamos a decir otra cosa si es así? Dama F6, Caro optó por algo más, bueno, por traer la dama, ¿no? Quiere jugar H6, y en caso de que se meta en E6 el blanco, se va a estar comiendo el peón de E6 muy rápido, así que las blancas más vale que se piensen muy bien su próxima jugada, ¿no? Porque no pueden jugar muy pasivo, porque si las negras se comen el peón de E6 rápido y sacan las piezas, en una de esas no tenemos todo el contrajuego por blancas que querríamos. Acá Fabricio hace algo muy interesante, juega dama H5, sigue metiendo presión. Por supuesto H6 sigue siendo una jugada extremadamente crítica, porque el caballo G5 está ahí entre la vida y la muerte, tiene que saltar a E6, o bien, ya vamos a ver lo que hizo Fabricio, muy, muy interesante. En esta posición, la otra posibilidad es jugar G4, que parece muy loco G4, yo insisto con G4. Lo que pasa es que el plan de las blancas está en apoderarse de las casillas de su color. Quieren E4 para un caballo en E4 sería un pulpo, una bestia que tomaría bajo control un montón de casillas, ejerce funciones defensivas y de ataque a la vez, es indesalojable si llega ahí.
Y encima cae toda la red de casillas blancas de las negras, si eso ocurre. En este caso, por ejemplo, G4, si las negras quisieran comer, se ven todas las ventajas estratégicas de las blancas. Bueno, esto además le funciona muy bien tácticamente, ¿no? Llega caballo C4, la dama ya tiene problemas, el caballo hace una tarea espectacular, el F2 está defendido, y acá H por G4, bueno, las blancas incluso probablemente ganen material, pero lo más importante de todo es que las casillas blancas están en total poder de las blancas ya, y bueno, acá las negras no tienen demasiado que hacer, ¿no? No obstante, G4 probablemente Fabricio la rechazó, me imagino que por E4, que es extremadamente complicada. El alfil, bueno, se tiene que ir, normalmente no sé qué dirá la máquina acá, pero un ser humano lo llevaría a F1 para poder ir a G2 en el futuro. Y acá, bueno, después de H6 es donde parece que las cosas se ponen extremadamente complicadas, porque si bien las blancas van a recuperar su peón, la posición sigue siendo caótica. Es cierto que es un triunfo estratégico comerse el alfil de casillas blancas de las negras, y probablemente después de toda esta serie de cambios, que en definitiva terminan siendo cambios, no, nadie perdió nada, las blancas estén mejor. Lo más probable es que estén mejor. A ver, el alfil de casillas blancas no se lo saca nadie y las negras van a sentir su falta, pero las negras también tienen lo suyo, ¿no? D4 está en su poder, el rey blanco también está expuesto al igual que el negro, en eso ambos tienen de qué preocuparse. Yo me quedaría con las blancas, en virtud del alfil de casillas blancas irreemplazable, y porque las piezas blancas en general están un poquito más activas. Habría que ver este caballo de E8 cómo lo traemos, pero hay que reconocer que esto, aún siendo ventaja blanca, es bastante complicado de todas maneras. La decisión de Fabricio en esta posición, en lugar de jugar G4 con dama H5, está muy bien de todas formas, y bueno, es un poco le fuerza la mano, ¿no? Tiene que jugar H6. El cambio de damas, por más que le arregle los peones a las negras, no me termina de convencer. Todo el juego de las blancas, eso es lo que me molesta de esta línea, ¿no? En cualquier momento un caballo 6 puede ser muy molesto. Siempre, por supuesto, hay que estar al cálculo concreto, porque una vez que llega el cambio, el caballo de C6 puede salir. En cambio acá no es tan fácil para las negras hacer algo, ni es fácil sugerirles algo, porque la verdad que ¿cómo terminamos de sacar las piezas del flanco de dama? Cualquier caballo de 7 recibe un caballo de 6 súper molesto, que no habría que permitir. Y lo que más me molesta de todo esto para las negras es que las blancas tienen un plan más o menos claro, ¿no? Torre B1, B4, A3, B4, y empezar a empujar donde tienen ventaja de espacio. Sus piezas son más activas. También en algún momento G4 puede seguir siendo un tema, no parece serlo ahora, pero en definitiva las perspectivas activas de las blancas son mucho más importantes que las de las negras, me parece acá. Así que el cambio de damas, en sí el cambio de damas no le sirve tanto a las negras, ¿no? Las negras están más a la expectativa de que cuando las cosas se abran el rey blanco también sufra, así que me parece que cambiar damas no debería ser el camino. Acá jugó H6 el negro. Caballo E6 termina perdiendo un peón en blanco. El blanco siempre hay alguna compensación unida a un G4, pero es caótico y no necesariamente favorable para el blanco. Fabricio tenía otra cosa en mente, genial la verdad, que hacer esto en una partida tan poco tiempo me parece muy meritorio, porque volvió a F3 como si nada, aparentemente exponiéndose al doble, a la fourchette acá, pero E4 de hecho pierde. Está bueno incluso para cada uno en su casa tratar de entender por qué no funciona E4. A grosso modo podemos decir que las blancas tienen simplemente demasiadas piezas apuntando al flanco de rey después de caballo por E4, F por E4, torre por E4. Ahora de golpe, si nos ponemos a ver en lo que están haciendo las piezas en lugar del material crudo que acabamos de entregar una pieza, vemos los alfiles están haciendo una tarea bastante espectacular ahí mirando el flanco de rey. La torre está yendo hacia todos lados. Bueno, la amenaza fundamental acá es torre por E8, ¿no? Pero también torre F4 es una cosa que hay que mirar. La otra torre está llegando a 1 y bueno, esto mete miedo, la verdad.
fuera de la actividad brutal que tienen las blancas, también tienen 2 peones por la pieza, o sea, algo de compensación material hay, y encima las blancas están tirando con todo, tienen todas las amenazas. Mientras tanto, si miramos las piezas negras, dan un poquito de lástima, ¿no? Todas en la primera fila, el caballo de 8 de hecho ya está bajo amenaza, el rey negro es un objetivo claro. Habría que ver si las negras no se pueden zafar buscando un cambio de dama, por ejemplo. Acá no pueden. Bueno, dama F5 es desastrosa por dama por E8, ¿no? Y si torre por E8, viene torre por E8 jaque y la dama negra está amenazada. Así que hay que buscar dama F7. Esas por ahí son las más críticas, porque por ahí si nos cambian las damas el ataque disminuye. Resulta que en este caso no, porque las blancas tienen piezas tan activas que pueden atacar sin dama. Hay que tomar de rey porque si no el caballo de E8 cae. Y ahora después de torre a E1 está entrando la torre en E7 y haciendo un verdadero desparramo en la posición de las negras acá. Bueno, torre 7 ya es una amenaza muy fuerte. Si alfil F6 cae un tercer peón, después de alfil por H6 y el ataque sigue, las cosas no se detienen ahí. Así que la defensa es muy problemática, ¿no? Si caballo F6 va a venir torre 7 jaque, rey G8 y no me creo que las negras se vayan a aguantar esto, ¿no? Viene caballo H4, otra que se mete al ataque, viene el caballo G6 y no se ve aguantable, ¿no? ¿Cómo van a hacer acá las negras para aguantar una cosa así? Caballo BD7, por ejemplo, entiendo que permite caballo F5, tocando absolutamente todo, el peón de D6, el alfil de G7, el peón de H6. Esto parece muy triste para las negras, realmente por la pieza tienen 2 peones y un ataque fenomenal las blancas, con piezas, lo cual es bastante impresionante, sin damas. Pero están todas mirando al rey negro, así que este caballo F3 que hizo Fabricio en la partida, acá en lugar de meterse en la incertidumbre del caballo de 6, este caballo F3 me pareció espectacular, genial. Caro, con muy buen olfato, jugó caballo de 7, no se metió en ese lío, entendió muy bien que iba a estar en un peligro muy grave, y acá Fabricio sigue con una jugada conceptualmente muy buena, porque está haciendo lo que decíamos, provocando al negro, amenazando esos peones, el de F5 en este caso, provocándolo para que avance y deje casillas débiles. Eso es lo que quiere. Ahora también apunta a G6, así que eventualmente un caballo G6 puede ser una cosa a la que hay que estar atento. Acá obviamente F4 es demasiado aflojadora. Todas las casillas blancas quedan en manos de las blancas, lo cual era su objetivo. E4, viene caballo E4, de hecho probablemente ya. Bueno, las negras no tienen por qué permitir una cosa así. Acá Caro de vuelta hace la jugada más incisiva, que es E4, que además es la única forma de desenredar las piezas negras, ¿no? Porque están todas un poquito pasivas y entreveradas. Ahora el caballo llega a E5, hay que prestarle atención. Alfil E2 juega Fabricio. Ahora ya no es lo mismo, ¿no? El caballo por E4, viene F por E4, queda colgado el peón de F2, que caería con jaque. Después cae el alfil de D2, así que ya no hay nada ahí. Fabricio simplemente volvió. Y bueno, sigue estando esta idea de G4, ¿no? G4 es un golpe típico para socavar la estructura de peones en F5 E4 que tienen las negras, porque después de que cae el peón de F5, Alone in Search, digamos, atacando la base de la cadena de peones que forman F5 E4, si eliminamos la base que es F5, cae E4 también. Esa es la idea principal de las blancas acá, ahora que lograron que las negras jueguen E4. Claro, se mete en E5 con el caballo, su mejor pieza menor, con mucha distancia ahora. Y bueno, esto no parece muy fácil de manejar para las blancas. Fabricio toma un camino muy interesante, la verdad me pareció muy hábil lo que hizo acá con alfil F4. G4 sigue siendo posible, siempre F por G4 permite caballo por E4, y el caballo en E4, como dijimos, justo defiende todo, toca la dama, la siguiente va a ser H por G, y las blancas, perdón, las blancas se adueñan de las casillas de su color, que era lo que querían, pero las negras tampoco tienen por qué tomar inmediatamente el peón de G4, y acá B5 muy probablemente
sea muy caótica, ¿no? Cae en F5 es cierto, pero también se abre el flanco de dama. No tenemos idea de qué está pasando. Yo por lo menos no tengo idea de qué está pasando. Parece demasiado complicado. Por ejemplo, G por F. Bueno, G por F. Alfil por, muy probablemente. Caballo por. Dama por. Torre por. ¿Y qué hacer? No sé si es buena idea permitir caballo por C4. Tal vez C por B5. En una de esas sea la jugada. Pero después de A por B5, nada está claro, ¿no? De golpe la torre de A8 también se activa, caballo F3, algo a lo que hay que prestarle atención. El alfil de G7 ya es una buena pieza. Esto es complejo por ponerlo de alguna manera. La verdad que con B5, que también es un golpe típico, las negras complican mucho la partida. Aparentemente esto es así. Fabricio encontró alfil F4, que la verdad que es muy interesante porque, bueno, primero que es una jugada perfectamente razonable porque el alfil está bien en F4, bloqueando los peones negros. De todas formas, no es que F4 venía inmediatamente porque el peón de D4 está en el aire, pero es una buena casilla para el alfil, eso no hay duda. E introduce la idea de alfil por E5, porque las negras no pueden tomar tan fácilmente con dama por E5, porque estaría viniendo caballo G6 con un doble sobre la torre y la dama de E5. Así que alfil F4 introduce esa pequeña idea. Y tal vez ahora las negras debieron jugar torre F7 para oponerse un poquito a esto, ¿no? Caro siguió con alfil D7, también con una idea muy interesante, porque alfil por decidió tomar de peón, porque ahora le encontró de golpe un trabajo al caballo. El caballo llega a D6 y el caballo es la mejor pieza bloqueadora. Ahora, las blancas se quedan con un peón pasado, apoyado y todo muy lindo en D5, pero el caballo en D6 no solo lo bloquea, sino que en su excelente función de bloqueador controla un montón de casillas además, como C4 y sobre todo E4, que es bastante vital, porque cada vez que el blanco logra meter la ruptura con G4, nuestro peón de E4 con negras queda ahí en el aire, así que un caballo en D6 sería una excelente adición a la posición de las negras. Sería toda una solución meter un caballo en D6, ¿no? De golpe todas las piezas negras se empiezan a ver mejor. Por eso era tan vital que Fabricio ahora haga la jugada temática, en cuyo caso hubiera obtenido una merecida ventaja, porque la verdad que jugó muy bien. Hasta acá me gustaron prácticamente todas las jugadas que hizo. Acá hizo una jugada excesivamente profiláctica, tal vez jugó a 4, que posicionalmente tiene sentido. Evitamos de una vez y para siempre B5. Bueno, no sé si para siempre, pero por un buen rato. Se complica mucho jugar B5. Además es una jugada que a veces permite incorporar la torre por la tercera fila, pero se pierde un poquito el punto de lo que está pasando, ¿no? Porque ahora sí el negro puede jugar caballo D6 y de golpe todas sus piezas están bien ubicadas. Era el momento ya de jugar G4. Este es el momento de jugar G4, porque las negras no pueden tomar en G4 así nada más, por lo que vimos hoy, ¿no? Caballo por E4 y de pronto las blancas se adueñan de las casillas de su color, tienen este caballo excelente. Por ejemplo, digamos que vuelve a E7, por decir algo. Y ahora estoy en la duda de si comer de alfil o de peón. Digamos que comemos alfil por G4, porque suele ser buena idea cambiar los alfiles de casillas blancas. Y el blanco tiene todo lo que quería, ¿no? Tiene sus casillas blancas bajo su total control. El alfil de G7 es un alfil muy malo, que se choca contra su propio peón, que está muy bien bloqueado por el caballo de E4. Todas las piezas blancas son mejores, así que daría la impresión de que acá las blancas están obteniendo una muy buena ventaja. Por eso G4 llega a tiempo para socavar la estructura de peones negras. Tampoco se puede pasar con F4 porque cae el peón y a continuación lo que vamos a hacer es comer en F5 y va a caer también el D4. Acá probablemente caballo D6 es algo que el negro tenga que hacer de todas formas. G por F.
o caballo por, no sé cuál es mejor, pero muy probablemente lleva una transposición. Esto, por supuesto, es una variante a título ejemplificativo, porque acá siempre hay mucho que ver. Y bueno, acá hay dos caminos, ¿no? El negro puede comer en F5 con el caballo, permitir caballo por E4. Y si bien el caballo negro va a llegar a D4 también, primero, bueno, habría que defenderse E5 probablemente, porque el caballo de E4 quedaría atacándolo. Pero lo que importa es que las blancas tienen el excelente caballo en E4 y consiguen incorporar su alfil al juego y tienen un dominio terrible de las casillas blancas, mientras que el alfil en G7 permanece pasivo. Y eso, a ver, remarcar la diferencia entre los alfiles de distinto color es importante, porque el que suele, en esas posiciones de alfil de distinto color, el que tiene el alfil activo suele tener claramente la mejor partida, porque el alfil obviamente no tiene ninguna oposición en las casillas que domina. Y acá, si las negras se quieren prender un rato más al peón de E4, tal vez lo puedan hacer, pero no hay muchas dudas de que el peón va a terminar cayendo y la evaluación no cambia, ¿no? El alfil de G7 sigue estando tapiado, el peón de E4 eventualmente va a tener que caer y las blancas van a meter un excelente caballo ahí. La diferencia relativa entre las piezas blancas y las negras es bastante. Acá lo de las blancas se ve muy muy bien. No digo que sea fácil, pero esto tiene muy buena pinta para las blancas, la verdad. Así que en esta posición muy probablemente G4 era la jugada y Fabricio hubiera obtenido una ventaja posicional importante. Eh, como fueron las cosas, jugó A4, Caro llegó a hacer caballo D6 y ahora sí que G4 fallaría por F por G4, porque ya no tenemos caballo por E4 y las negras no están amenazando dama por F2, bastante grave. Así que ya no es lo mismo. Y con el peón de E4 defendido, un mundo de posibilidades nace para las negras, porque de golpe G4 va a poder ser respondido con F4, casi en todos los casos, cuando F por G4 no funcione, ¿no? De todas formas, las negras pueden empezar a avanzar con sus peones. Siempre tienen que tener cuidado las negras de no dejar el peón de E4 en el aire, por supuesto, pero ya las negras tienen una masa de peones móviles en el centro que puede llegar a ser peligrosa en algún momento. Sí, como decíamos, hay que tener algunas precauciones, porque un F4 muy rápido tal vez permitiría alfil G4 en alguna ocasión, cambiando los alfiles. Sí, todavía la dama está medio mal ubicada acá, así que alfil E8 hay que tener cuidado. Pero F4 por ahí afloja muy rápido E4, permite algún cambio de alfil de casillas blancas, así que es algo que las negras también tienen que manejar con cuidado, pero ahora sus piezas están bien ubicadas y no podemos decir lo mismo de las blancas. El caballo y la dama quedaron en lugares muy sospechosos. Alfil E8 es una amenaza, de hecho. Estaría encerrando la dama. Así que Fabricio jugó dama G6, que tiene mucho sentido para desenredarse acá. No sé, de hecho, no sé si hay otra, creo que es única. Si dama por H4 está el caballo en D6, ¿no? Así que dama por H4, dama por D6 no es un acontecimiento favorable para las negras, porque este caballo es mucho más importante que el de H4, que de hecho está ahí en una situación medio complicada. Las negras lo hicieron bien, provocaron el cambio de damas, que no les molesta para nada. El caballo está copado, así que hay que jugar G3, y esto ya es favorable para las negras, bastante favorable diría. Acá Caro decidió tomar en H4, lo cual no está mal, porque la estructura va a ser mejor para él claramente, y en cualquier final va a poder acercar al rey al centro, tratar de empezar a empujar esos peones, y las blancas la van a pasar mal. Es casi un peón de menos esto, ¿no? Con esos peones doblados en la columna H. No sé si es la mejor decisión comer en H4. También podemos jugar alfil G5 y hacerle notar a las blancas que le está faltando el alfil de casillas negras. Y se va a notar. Y el caballo de H4 por ahí no es la mejor de las piezas, ¿no? Porque la verdad que está bastante mal en la banda. Incluso volver no es tan sencillo, porque vuelve a una casilla que tampoco es muy envidiable, ahí a G2. Era una opción. Igual alfil por H4 me pareció... Igual me gustó lo que hizo Caro, porque fue muy claro cómo desarrolló acá la ventaja. Después alfil por peón por jugó a 5, que me gustó mucho. Por un lado, volvamos, impide a 5 de las blancas, que es un procedimiento típico para fijar el peón en B7, dejarlo retrasado.
Y en este caso también, si las blancas jugaran A5, también por ahí estarían aislando a este peón del resto de su ejército, así que podría ser atacable con caballo A4, tal vez no de inmediato, pero la idea está dando vueltas. Así que este A5 me pareció muy bien. Fija todos los peones de las blancas en casillas blancas, lo cual hace que su alfil sea bastante malo, ¿no? El alfil de E2, que se suponía que tenía que ser el orgullo de la posición de las blancas, es ahora un alfil lisa y llanamente malo, está totalmente restringido. Cualquier final va a ser con ese alfil malo si no lo logran cambiar. Las blancas tienen que tener especial cuidado de no dejarse cambiar el caballo de C3, por ejemplo, con un caballo B5 que no tendría mucho sentido. Alfil por B5 permitiría a las negras llegar a un final de caballo bueno contra un simple alfil malo. Así que fijar todos los peones en casillas blancas fue una muy buena idea de Caro. Más problema para las blancas nada más. Rey H2, tratando de despejar la columna G. B6, también lógica, todo está defendido. Y esta idea de torre A7 seguido torre G7 para traer la torre a la columna G tiene sentido. Jaque, torre G1 jaque, rey H7. Y creo que acá el plan B3 jugó Fabricio para tener defendido el peón, está bien, y el de A4 también. Supongo que el plan de las negras acá debería ser cambiar todas las piezas pesadas a lo largo de la columna G, porque bueno, es una tendencia bastante inevitable acá, ¿no? Que se cambien todas las torres. Por ahí, de esa manera lo que podría hacer el negro es evitarse cualquier tipo de contrajuego y después traer el rey al centro, con cierto control avanzar F4, tal vez meter el rey en F5 previo a un H5 para que el alfil de E2 no se active. Pero en fin, el que tiene todo el juego es el negro en ese caso. De a poco puede traer las piezas al centro y con esa masa de peones centrales puede empezar a empujar. No estoy tan seguro de que se gane o de que sea sencillo, ni mucho menos, pero tiene muy buena pinta para las negras y de seguro que pueden presionar porque las blancas están muy pasivas. Así como se dieron las cosas, Caro hace una jugada que fue un poquito floja y se le escapó la ventaja de una manera increíble, la verdad. Acá torre G8 probablemente tenga sentido, buscando ya los cambios de torres que el negro tiene programado. Tal vez incluso alfil F7 para torre G8 también pueda servir. Acá lo notable es que Caro jugó alfil D7 y se le vino un contrajuego encima muy inesperado que le permitió a las blancas mantenerse en la partida y hasta eventualmente ganar, ¿no? De golpe el alfil se activó vía H5 y uno diría, bueno, no puede ser tan terrible. Lo que pasa es que está amenazando meterse en G6 con alfil G6 jaque o torre G6 amenazando el caballo de D6. Caro jugó torre G8. Acá vale aclarar, es una partida rápida, todas estas decisiones se toman muy rápido y acá tenían 2 minutos y medio cada uno. El incremento era solo de 2 segundos, así que no es muy fácil manejarse en una situación como esta y hacer jugadas precisas. Torre G8 hizo Caro y muy bien estuvo Fabricio. Acá jugó torre G3 diciendo, bueno, ¿querés cambiar todas las torres? En este caso vas a cambiar y yo voy a jugar peón por y voy a arreglar la estructura de peones. ¿Sí? Torre por, peón por, y es muy difícil que alguien pueda pasar acá. A ver, las blancas ya arreglaron sus peones, eso no hay duda. Y muy probablemente vayan a congelar a las negras con torre E1 porque F4 no va a ser una ruptura posible si está en el aire el peón de E4. Esto muy probablemente se puede aguantar perfectamente bien. Y es dudoso incluso que las negras tengan alguna ventaja ya. Y en este caso jugar F4, como ocurrió en la partida, permite que el blanco simplemente vuelva a G1, que parece una locura. Pero ahora con el alfil en H5 siempre tiene alfil G4 blanco y ahí volvemos al objetivo estratégico de blanco. Acá todavía nos conviene cambiar los alfiles de casillas blancas. Una es por la estructura y porque el alfil de casillas blancas de las blancas puede llegar a ser muy malo en cualquier final.
Y otra es porque vamos a poder después dedicarnos a tratar de capturar el peón D4, que ahora está con una defensa un poquito floja, ¿no? Con torre GG1 lo que consiguieron las blancas fue provocar F4 y ahora tienen G4 libre para su alfil, que ahora tiene algo que hacer. Eso sí, esto no era posible hoy sin el alfil en H5, porque si el alfil de las blancas estuviera en E2, ya metería F3 el negro y encerraría ese alfil bajo llave para siempre. Tendría que ir a F1, donde está totalmente restringido por el peón de F3 y el de E4, y eso puede ser muy problemático para las blancas. Pero con el alfil libre y paseando por H5, las blancas siempre tienen alfil G4. Ese es el detalle que hace que el alfil de 7 de Caro no haya sido muy fino. Claro que con ese tiempo en reloj y aún con más no es muy fácil darse cuenta de todo esto. Torre a F8 jugó Caro, natural, pero ahora torre a E1 y bueno, las blancas ya le están apuntando directo al peón de E4. Torre por G1 para distraer un rato a la torre blanca, aunque sea. Alfil F5 y ahora vino alfil G4, muy bien, socavando la defensa del peón de E4. Y bueno, difícil tomar una decisión acá. Caro tomó un camino que lo llevó a tener que montar una defensa muy difícil y en definitiva no pudo sostenerse. Acá por ahí, para activarse, teniendo en cuenta que la actividad es muy importante en los finales de torre, había que considerar alfil por G4. Es difícil de hacer porque le rectificamos los peones a las blancas, ¿no? Nunca queremos hacer una cosa así. Pero en este caso, por ahí conseguimos que la torre negra se active súbitamente a lo largo de la columna F. Entonces, acá hay más que alguna chance de tablas, me parece a mí. Peón por, es cierto, ese peón está condenado, pero la torre entra con jaque. Y bueno, la verdad que quién puede evaluar esto con un minuto y algo en el reloj, ¿no? Pero la torre incluso se mete en B2, el peón de B3 cae. Seguro que hay chances de tablas acá. De hecho, torre por E3, torre por B3 es muy malo para las blancas porque también está cayendo el peón de C3 y el caballo de C4, perdón, y el caballo de C3 está clavado. Así que las blancas acá todavía incluso tienen que afinar un poquito, muy probablemente caballo B5. Y bueno, todo esto es muy complicado, ¿no? No sé si caballo E4 jaque podría ser una idea acá, o directamente vamos al final de torre, caballo por... no, yo tomaría de C, porque la verdad de tomar de A me da un poco de miedo el peón pasado a que pueden adquirir de pronto las blancas. Pero esto tiene mucha pinta de que puede haber chance de tabla. Es cierto, las blancas tienen este peón pasado y tienen uno que también se va a convertir en pasado. De momento parece que los podemos frenar a los dos. Pero las chances de tabla están. O sea, este final, con poco tiempo por supuesto puede pasar cualquier cosa, pero por más que caiga el peón de E3, la torre activa determina que las negras tienen mucho acá para hacer, como para pelearla todavía. Por ahí esa era la mejor chance práctica, no sé, después de alfil G4 de las blancas en esta posición. El caso es que como jugó Caro con alfil G6, es un poquito arriesgado. Viene H5 y las blancas de golpe adquirieron una iniciativa medio peligrosa. Otra opción que no mencioné, que estaba viendo, rey G6, capaz se pueda jugar acá. Igual, con poco tiempo no parece muy humano hacer una cosa así, ¿no? Pero bueno, el caso es que no hay descubiertos útiles. Dice alfil por, rey por... bueno, incluso yo tendría miedo incluso con blancas en esta posición. Hay que ver si no me excedo pasando la torre vía G7 o H5 torre G6 y E3 no puede llegar a ser problemático. Habría que ver, ¿no? Pero rey G6 tiene aspecto de perdón, de ser una posibilidad interesante para traer el rey hacia el centro de una buena vez. En fin, después del alfil G4, ambas opciones, alfil por G4 y rey G6, tienen buena cara para las negras, por lo menos en relación a lo que pasó en la partida, ¿no? Alfil G6 ya permite H5,
alfil E8, torre 1 y el peón en definitiva cae el peón de E4. No es lo mismo hacer E3 y activar la torre cuando existen tantas piezas todavía sobre el tablero, ¿no? Esto ya es otro cantar porque las piezas negras van a quedar en problemas muy serios después de que caiga el peón de E5, torre por E5, ya amenaza torre 6 tocando el caballo de D6, el alfil de E8 también está comprometido, ya no da igual, ¿no? En el final puro de torres era una cosa, ahora es otra, así que después de torre 1 el peón de E4 cae y bueno, acá Caro comete el error definitivo que es caballo F5, hecha con un minuto en el reloj. Cierto, quería activar el caballo, tiene sentido, lo que pasa es que en este caso le están cayendo en fila un peoncito tras otro, caen los dos peones después torre por E4, capaz Caro vio caballo por E4, caballo D4 en el apuro y omitió torre por E4, no sé, probablemente haya pasado eso. O si no, por ahí, no sé, la perspectiva de tener que defender el otro final era bastante fea y lo llevó a hacer esa jugada un poco impulsiva. Porque sí, la verdad que acá parece que lo que queda es traer el rey al centro, largar el peón, que de todas formas estaba perdido, ¿no? Torre por E4, rey F6, defendemos justo. Y todavía no es trivial, el blanco tiene que, perdón, tiene que trabajar acá. Es cierto que las negras tienen que estar atentas todo el tiempo de que algo así no funcione. De momento no, viene alfil C6 y creo que el peón de D6 incluso puede estar en problemas. Pero las blancas lo pueden preparar. El alfil en G4 ya es un alfil teóricamente malo porque todos los peones están en blanca, pero es extremadamente activo e incluso apoya al peón pasado de D5 en su marcha hacia dama, así que es una muy buena pieza. Esto las blancas lo pueden trabajar y son las únicas que tienen chances de ganarlo. Pero bueno, era la única chance de las negras en definitiva, porque después de torre 1, caballo F5, torre por E4, jugó bien acá Fabricio, caballo D4, torre por E5, y las piezas blancas entran con amenazas demoledoras. Ya viene caballo E4, torre 7 jaque, no hay mucho que hacer acá. Torre G8, torre 7 jaque, rey H8, caballo E4 y el alfil de E8 es todo un problema, ¿no? Está muy restringido y va a caer en breve. Fue torre F8 evitando esa amenaza del doble con caballo F6, pero el caballo vino para el otro lado y cae mucho material. Fue caballo por B3, caballo por E8, algunas jugadas más, D6 y bueno, se terminó. Ahí sí abandonó Caro. Una partida súper interesante, la verdad que pasó de todo. La estructura de peones era bastante típica. Fabricio metió mucha presión sobre esos peones, demostró muy buen concepto para hacerlo avanzar. Por ahí falló justo cuando tenía que meter ese G4 y terminar de apoderarse de las casillas blancas, que era el fin estratégico de las blancas. No lo hizo por ahí con la suficiente energía en el momento justo, pero bueno, es una partida rápida, acá puede pasar de todo y uno está tratando de calcular lo más rápido posible y hacer lo mejor que puede. En sí la partida me pareció buenísima, la verdad. Hasta acá, de hecho, me pareció muy fuerte todas las jugadas de blanco, hasta el dama H5. Me encantó el caballo F3, caballo H4 incluso también, me parece dispuso muy bien todas las piezas. En la maniobra con alfil F4 para comer y ahora G4 era el momento de apoderarse de las casillas blancas. Después Caro hizo también las cosas muy bien, por supuesto, porque una vez que metió caballo D6 lo apretó bastante y después justo se le escapó la partida, porque la verdad es que tenía ventaja cuando juega alfil D7 y súbitamente las blancas activaron el alfil por H5. Pero bueno, una partida que tuvo de todo, muy bien jugada por ambos, muy interesante, con mucho contenido. Y bueno, espero poder seguir haciendo esto en el futuro y que haya más matches. Vamos a seguir comentando partidas y los esperamos la próxima.